Bendiciones a todos. Vamos a tener ahora un breve como repaso acerca de lo que es la Pesach. Y esto se encuentra en Éxodo, en Shemot, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Shemot 12. Capítulo 12. Vamos a empezar desde el verso 1 en adelante, porque vamos a mirar los diferentes aspectos de lo que es la Pesaj, y vamos a mirar lo que la escritura habla acerca de ella misma, ¿no? Y vamos a empezar con esta parte leyendo Éxodo capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Amén. Vamos a leer y dice así: Yahweh habló con Moisés y Aarón en la tierra de Mizraim. Él dijo: ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y di: en el 10º día del mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia, excepto si la familia es muy pequeña para el cordero entero. Entonces él y su vecino del lado compartirán uno, dividiéndolo en la porción al número de almas comiéndolo. Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. Versículo 6. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre el anochecer. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa en donde lo coman. Vamos a leer hasta ahí. Éxodo 12, y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te presentamos en este momento esta porción de tu palabra. Pedimos en el nombre de nuestro bendito Yahshua HaMashiach, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tu bendito Espíritu nos ministre para conocer tus verdades, para entender tus verdades, precioso Rey, precioso Dios. Te presentamos cada uno de tus hijos que está conectado en esta hora, soberano Adón, y que puedan recibir sabiduría, conocimiento y entendimiento acerca de tu palabra, pero sobre todo acerca de tu deseo, de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas y de lo que tú esperas de nosotros como tu pueblo y como tus hijos. Oramos en tu nombre santo, bendito Adón. Amén y amén. Bueno, vamos a transmitir un poco de lo que es la Pesaj, porque vemos que pues muchas personas se lo han perdido por falta de estudio. Yo envié el estudio el año pasado, envié todo un libro acerca de la Pesaj, y no solo eso, un libro, sino también transmitimos todo lo que era la Pascua, todo como todos los años lo hacemos, ¿no? Pero entonces vamos a mirar aquí lo que la palabra nos enseña. Y la palabra dice que Yahweh habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Mizraim, es el pueblo de Egipto. Nosotros nos tenemos que acordar que el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba bajo cautiverio, bajo los israelitas, los cuales los tenían como esclavos durante 430 años
por desobedecer las leyes, las normas, la Torá. ¿Qué es la Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son las leyes que Dios le dio a su pueblo por medio de su profeta Moisés. Entonces, por eso hubo un periodo donde ellos estuvieron esclavos y nosotros lo leemos fácilmente, pero imagínense 430 años de esclavitud. En esos 430 años ustedes deben entender que todo lo que era el original de Israel pecador murió y nacieron nuevos hijos durante 430 años. ¿Cuántas generaciones murieron y cuántas generaciones crecieron con una mentalidad, ojo, con una mentalidad totalmente tergiversada de lo que la palabra de Dios, la escritura, la Torá quería para ellos? Pero por eso es que nosotros debemos entender que hoy eso para nosotros es una simbología, ¿verdad? ¿Y cuál es esa simbología? Que Egipto simboliza hoy para nosotros el periodo, el tiempo, el lugar que vivimos apartados de nuestro Dios, de nuestro Creador y de nuestro Hacedor. Vivimos a espaldas de Él en adulterio, fornicación, en fiestas, vivimos dándole todos los placeres a la carne, los placeres de la mente, los placeres de los ojos, y estábamos apartados y podíamos ser presa de la ira de Dios, pero por gracia, por misericordia no lo vivimos. Entonces esto que le ocurre a Israel es lo que normalmente nos pasa a todos los hijos de Dios, que vivimos en desobediencia por la ignorancia, y entonces cuando volvemos a Él, pues entonces es una liberación, una libertad. La palabra Pesaj, o mal llamada Pascua, acuérdense que es en el idioma latín es Pascua, pero el original es Pesaj. ¿Y qué significa Pesaj? Saltar. O sea, es saltar. Pero ¿por qué significa Pesaj en el original saltar? Porque nuestro Dios precisamente les dice que el ángel de la muerte va a venir. Acuérdense que en Egipto el pueblo de Israel, antes de ser liberado, vivió 9 plagas. Y la 10ª plaga es la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, de todas las familias egipcias. Todos sus primeros hijos iban a morir. Entonces esa es la última plaga. Pero entonces nuestro rey, nuestro creador, nuestro Adón, acuérdense que la palabra Adón significa amo, dueño, todopoderoso. Entonces nuestro Adón les dice: ustedes van a coger un cordero y lo van a sacrificar de 1 año preferiblemente, porque tiene que ser tierno. ¿Por qué tierno? Porque simboliza la limpieza, la pureza de ese cordero, simboliza al Mesías que habría de venir, ¿entendido? Y ese cordero se toma precisamente de lo mejor, de los ganados que tenían. Y entonces se toma ese cordero y dice que entonces ese cordero se tomará. Pero aquí vamos a mirar. Primero que todo, ese cordero tiene una simbología. Por eso es que al Mesías en el libro de Apocalipsis se le llama el Cordero de Dios. Pero en Apocalipsis, escúchelo bien, no se muestra un bebé cordero, sino se muestra un macho cabrío y dice que tiene 7 cuernos. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque dice, y viene a juzgar. Y dice, ¿quién nos podrá librar de la ira del cordero? O sea que el Mesías vino y tomó la representación en tierra. Cuando vino como hombre, vino como un hombre manso y humilde, y vino a servir y no a que lo sirvieran. Y eso es algo que todos los líderes y toda la iglesia debemos entender, que nosotros no venimos a hacer negocio, que nosotros no venimos a que nos sirvan, que nosotros no venimos a que nos den coches, no venimos a amasar fortunas, no venimos a llenarnos el cuerpo de oro, sino venimos a servir, porque por eso se llaman siervos.
Y un siervo sirve, y siervo que no sirve, no sirve. Siervo que no sirve, no sirve. Entonces, este cordero, aquí en la fiesta de la Pesach, simboliza la inocencia, la santidad, la pureza ¿de quién? Del Mesías. Pero en Apocalipsis simboliza el poder, la fuerza, la grandeza, ojo con esto, y la destrucción sobre los enemigos del Creador. O sea, contra el antimesías o anticristo, contra el sistema que ha dañado y engañado al mundo por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí vamos. Ahora, entonces, vamos a seguir con esto. Luego nos dice aquí que le habló a Moisés y a Aarón. ¿Por qué? A ellos. Porque los que deben llevar de la mano en los hogares y en la casa de estas fiestas, ¿quiénes son? Los sacerdotes, las cabezas. ¿Por qué? Porque por eso Moisés es un símbolo de liderazgo, de líder, y Aarón es un símbolo de ¿qué? Sacerdote. Por eso el sacerdocio levítico le fue dado a Aarón, sobre la cabeza de Aarón, ¿no? Entonces luego dice que ellos empezarán, estoy en el versículo 2, y ustedes empezarán su calendario en este mes. ¿Cuál es el mes? ¿Es el mes de qué? ¿Alguien se acuerda de ese mes? Dice que será el primer mes. ¿Y este primer mes cuándo empieza? En el calendario gregoriano, que es en el que viven las personas normales, es de marzo 15 a abril 15. Ese es el primer mes. ¿Y cómo se llama ese mes? El mes de Abib. El mes de Abib en el calendario hebreo. Acuérdese que el calendario fue también otra transformación que hizo Roma cuando tenía totalmente el imperio sobre grandes partes del mundo. Roma cambió el calendario hebreo, que era sobre el que vivía todo mundo, y luego puso el calendario gregoriano, ¿no? Entonces ahora por eso tenemos dos calendarios. En sí existen muchos calendarios, pero este cambio afectó a la humanidad. Entonces, por eso, del mes de 15 de marzo al 15 de abril es el mes de Abib en el calendario hebreo, ¿vale? Entonces, y dice que en el día 10, dice, ustedes harán asamblea de los hijos de Israel en el 10º día del mes. Cada hombre cogerá un cordero. Y mire lo que dice, para su familia, uno por familia. Cuando él habla de cada familia, uno por familia, aquí viene lo importante. Esta celebración de la Pascua no es una fiesta, es una fiesta que empieza y son 7 días. Entonces, estos 7 días debemos entender que normalmente en la congregación de los hijos de Dios, ellos estaban reunidos el primero y el último día. ¿Por qué? Porque la escritura dice para su familia y uno por familia. Entonces esta celebración debe ser una celebración del círculo o del núcleo familiar. El núcleo familiar, padre, madre, hijos, los que viven en casa la deben celebrar juntos y se supone que es cada uno por casa. Por eso esta celebración es de que, todos los días, los 7 días nos vamos a la iglesia a celebrar. No, es una fiesta que Dios quiere que sea de recogimiento, quiere que sea una fiesta, escúchenlo bien, de meditación. ¿Por qué dice él y nos da un cordero sin defecto? Es para que yo piense y yo en mi conciencia evalúe si mi vida está acorde a la vida de ese cordero puro y santo. Escúchenlo. Antiguamente, en lo que se mal llama Antiguo Testamento, que no es antiguo ni es viejo, sino es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios nos enseña que las personas iban al sacerdote y cuando tenían culpas propias ofrecían un cordero
y ese cordero se le imponían las manos sobre su cabeza, y al imponerle las manos sobre la cabeza, se oraba y escúchenlo bien, todos los pecados de la persona se transmitían al animal. Por eso el animal se tenía que degollar, ya estaba previamente atado. Luego, después de que se desangraba, se cogía la sangre y se rociaba en el altar que era de bronce, que tenía 4 puntas. Se derramaba la sangre. ¿Y por qué 4 puntas? 4 puntas que simbolizan el número 4 en la Biblia representa la tierra. Representa la tierra. Número 4, 4 estaciones, ¿no? 4 ciclos, 4 ¿qué? Puntos cardinales, 4 que es el número también de los componentes de la piel del hombre, de los huesos del hombre, son 4 componentes. Entonces esto representa la humanidad. Entonces se rociaba esa sangre y la persona quedaba libre. ¿Por qué? De pecado. Y el pecado, ¿quién lo portaba ahora? Lo portaba el cordero, y por eso el cordero era degollado. Por eso dice la palabra que sin sangre no hay, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces esa simbología nos estaba hablando que a unos siglos después vendría el Mesías, y por eso siempre todo lo que es la Torá, los profetas como Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amos, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, todos ellos hablaban y mostraban la imagen de uno que vendría, y sería el Cordero Pascual, el Cordero inmolado, el Cordero que vendría a quitar el pecado del mundo. Entonces este Cordero se abría en canal del cuello hasta la parte de abajo de las patas. Se abría, escúchenlo bien, y al abrir el Cordero, que aún escúchenlo bien, algo que voy a sugerir, creo que es importante. El cordero es un animal limpio o puro. Para los que no saben, todos los animales limpios o puros, cuando se les corta la yugular, inmediatamente se desconecta su cerebro. Porque hay mucha gente que no, y porque dicen, ¡qué crueldad! No. Por eso nuestro Rey, nuestro Creador, el gran Yo Soy, dijo que nosotros solo podíamos comer animales puros, porque los animales puros, cuando usted les corta la yugular, inmediatamente se desconecta el cerebro y ellos no sufren. Y sale toda la sangre. ¿Qué hacía el sacerdote? Abría el animal, lo abre, y ese olor es lo que se llama olor fragante. ¿Por qué? Porque era la muerte del pecado que esa persona había depositado por transferencia, por medio de la imposición de manos. Hasta ahí. Los animales impuros no tienen la conexión de los animales puros. Y por eso, si usted coge un cerdo y lo degolla, escúchelo bien, por eso el cerdo es un animal impuro. Primero, ¿por qué es un animal impuro? Porque es el único animal que no suda, y al no sudar todas las toxinas están en su piel. Por eso el que come cerdo normalmente son personas que tienen más tendencia a enfermarse de enfermedades coronarias, de enfermedades del corazón y de obstrucción de venas, arterias y de infecciones cerebrales. Escúchenlo bien. ¿Por qué? Porque además estos animales, como por ejemplo el cerdo, cuando le cortan al gorrino, al cerdo le cortan él queda vivo, entonces él sufre. ¿Por qué? Porque los animales impuros no fueron creados para sacrificio, fueron creados para que ellos simplemente limpien el ecosistema. Por eso son sucios, por eso son animales que les gusta la suciedad. Entonces, estos animales, si yo sacrifico uno, él está vivo. Y por eso la sangre, escúchelo bien, la sangre de ese animal se llena de adenocromo, y esa sangre, ¿qué sucede? Que contamina. Y al comer la sangre de ese animal, ¿qué sucede con esa persona? Ojo con esto. Las personas se llenan de sangre impura. ¿Y eso qué importa? La sangre impura lo que hace es que las personas
su naturaleza humana se desarrolle, se active más la naturaleza pecaminosa o la naturaleza animal. ¿Lo están entendiendo? Creo que estoy siendo claro y mire cómo la palabra tiene la respuesta a todo. Y nosotros la buscamos muchas veces en otros lugares. Entonces, solo esto, lo de los sacrificios y lo de los animales, es algo muy hermoso que nuestro Rey nos dejó y por eso nosotros debemos entender las profundidades de la palabra. Mi pueblo pereció, Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Vale, o sea que yo no puedo decir, pero hermano, la Biblia dice, así decimos, ¿no? Que yo bendiga los alimentos, claro, y el Señor le quita las toxinas, las impurezas. No es así. Porque ante todo, escuche, fe, el que dice que es de fe, es obediente a la palabra. Fe es obediencia. Si no hay obediencia, no hay fe. Porque la fe sin obras, dijo Santiago, es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mis obras y así conocerás mi fe. Entonces, si yo soy desobediente, yo no soy de fe. Ah, pero es que a mi esposo le gusta o es que a mí siempre. No, no. ¿Obedeces o no obedeces? ¿Eres o no eres? ¿Estamos o no estamos? Amén. Entonces, dice que será familiar, es una fiesta familiar para que se congregue el hogar, el padre, la madre, los hijos, el núcleo familiar. Entonces, esto es lo hermoso que Dios quiere ver cada familia celebrando la Pesaj, o sea, esta conmemoración santa, ¿no? Pero ustedes léanse el versículo 14, Éxodo 12:14. Mire lo que dice. Y cómo es que nosotros, los que nos llamamos iglesia, hemos pisoteado este versículo 14. Usted va a decir, no, léalo. Mire. Este será un día para ustedes recordar y celebrar como festividad a Yahweh. De generación a generación lo celebrarán por ordenanza, ¿cómo pone? Perpetua. O sea, nunca se ha detenido. Nunca se debió detener. ¿Y quién es el que nos metió en la cabeza? Pero es que eso es para los judíos. Y entonces, ¿tú a cuál Dios sigues? ¿Al de los mormones? ¿A cuál Dios sigues? ¿El de los Hare Krishnas? Si yo sigo el Dios de la Biblia, sigo al Dios de Israel. Si sigo el Dios de la Biblia, yo me hago Israel. Y eso es algo que no lo hemos comprendido. Y hay personas que creen, escúchenlo, que hay un conflicto entre judío e iglesia. No, la iglesia es Israel, Israel es la iglesia. Dios no dijo, yo no me caso con Israel, ahora me caso con otros diferentes para darte celos. Dios, ¿cómo va a cambiar eso? Él es el mismo de ayer, por hoy y por los siglos. Él es el mismo, Él es inmutable, o sea, no cambia. Él no cambia de parecer como nosotros. Por eso dijo, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Eso es algo que nosotros debemos entender. Él dice que Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y esas promesas están implícitas ahí en la palabra y son inamovibles. Bueno. Entonces, esto es algo que nosotros, como congregaciones, iglesias, personas, familias, muchas veces hemos desobedecido. La Pascua, ¿qué es la Pascua? Ay, no, vamos a hacer en la iglesia una reunión de mujeres, vamos a pasárnosla bien. Y estamos mirando la simbología de Éxodo 12. Ah, no, eso era para el pueblo de Israel. Entonces tú mismo te estás diciendo, yo no soy Israel. El Dios de Israel no es mi Dios. Si yo no obedezco los mandamientos del Dios de Israel, ¿a qué Dios sigo yo? No, pero es que la Biblia era para los antiguos. Dios no tiene antiguos. La misma escritura fue para los de ayer. La misma escritura es para los de hoy. Y la misma escritura será para los de mañana cuando yo no esté.
Eso es algo que debemos entender. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Ahora, seguimos. Entonces dice aquí la escritura, este versículo 14 se lo repetí, dice que será un día para ustedes para recordar esta festividad de nuestro Dios. Y dice de generación en generación, o sea, ¿qué quiere decir de generación en generación? Mis hijos, yo, mis hijos, mis nietos, tataranietos, todos. Pero yo por eso se la tengo que impregnar, enseñar a la familia para que la familia lo siga haciendo y todas sus generaciones, ¿no? Y dice que es una ordenanza perpetua. ¿Ustedes creen que si nuestro Dios escribió ordenanza perpetua, luego va a decir en el cielo, ay no, que ya no la hagan porque como ya estamos más modernos en el 2020, pues cambiemos, dejemos los pobres que se la pasen de otra forma y hagan allá sus fiestas, sus ritos, se la pasen bien, cenas, danzas, como ellos quieran? Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. O sea, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de mañana. Yo repito lo que está en la Biblia, cada uno decide. Entonces, luego dice en el versículo, vamos mirando hacia ahora, en el mismo versículo 4 dice, y compartirán cada uno, dividiendo en la porción al número de almas comiéndolo. En ese versículo, por eso nos habla de compartir en familia. Nos está hablando de compartir. Por eso es que nosotros, ¿me pasas ese cable? Nosotros tenemos que compartir la mesa juntos. Es una cena, ¿no? Pero sabemos que hay en casas que más de uno, ¿no? Decimos, vamos a cenar o vamos a comer. ¿Y qué es lo que hace más de uno? Pues que se escaquea, ¿no? Se queda en la habitación solo o se va con los amigos, ¿no? Que eso es las típicas luchas en todas las casas. Entonces nosotros debemos entender que nuestro Dios no es así, Él es un Dios de orden. ¿Qué es un Dios de orden? Él quiere que estemos ordenadamente en casa. Bueno, ahí estamos hasta ese momento. Ahora, en el versículo 6, lo apartarán hasta el día 14, está hablando del becerro, de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará. La asamblea, o sea, eran un acto comunitario, no era un acto separado, cada uno por su lado. Y lo dice que lo matarán en el anochecer. ¿Por qué en el anochecer? Escuchen esto es importante. El Shabbat empieza el sábado, para los que no saben. Shabbat, sábado y descanso son las mismas tres palabras. Shabbat, descanso y sábado son la misma palabra. Porque Shabbat es sábado, y sábado es descanso, y Shabbat es descanso, o sea, es la misma palabra. Pero los días bíblicos, la Biblia no los cuenta como nosotros los contamos, ¿no? Que nosotros decimos que hoy el día es hasta las 12 de la noche. No, no, no. Bíblicamente, este día muere a las 6 de la tarde, cuando cae el sol y está muriendo este día. Empieza entonces en las 6 de la tarde, que es la muerte de un día y el nacimiento de otro. Por eso el Shabbat empieza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Ese es un día para Dios y es de 24 horas. Y es de caída del sol a caída del sol del siguiente día. Bueno, ahora, por eso dice que lo harán cuando, o sea que si era en la noche, era al empezar, al inaugurar el día que tenían que ofrecer este corderito, ¿no? Versículo 7. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los postes y en los dinteles de la entrada de la casa en donde coman. Estoy en Éxodo 12:7. Y pone, esa noche lo comerán la carne asada. Bueno, entonces, la sangre, ¿qué dice la Escritura? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué significa esto? Que si yo pido perdón, ojo a esto, y yo digo, oh Dios mío, perdóname, perdóname, perdóname. Escuchen esto. Pero yo no soy consciente
en mi mente, en mi corazón. Por eso la figura del cordero que se le imponía en las manos y delante de los ojos de la persona, escúchelo bien, el sacerdote lo sacrificaba, lo ataba, lo sacrificaba y lo abría, y él veía la muerte de ese animal. ¿Era para qué? Era para que la persona fuera consciente que por su culpa, por sus pecados, ¿cierto? Por sus malas decisiones, esa persona había provocado la muerte de un animal. Hoy en día la gente que dicen, yo ya me arrepentí, aleluya, gloria a Dios. Pero sigue chismeando, pero sigue mintiendo, pero sigue provocando, pero sigue con odio, sigue con rencor. Entonces, ¿qué es esto? Se volvió un juego. Por eso Satanás, el enemigo de la salvación, creó una frase que dice, ¿no? ¿Cómo es? Peca, reza y empatas. Eso es satánico, demoníaco, eso es bajo. Entonces, por eso cuando yo pido perdón por un error que he cometido a mi rey, ojo, primero a Dios y luego tengo que poner la cara ante la persona. Eso no es de que yo le pedí perdón a Dios y luego yo no doy cuenta de mis actos ante los demás. Yo debo pedir perdón a las personas. ¿Por qué? Porque eso me confrontará con la realidad que mi ego quiere negar. Y entonces, ¿qué es lo que hace cuando yo me arrepiento? Que yo me imagino al Mesías y es el mismo símbolo de la Pascua. Porque yo tomo ese cordero y yo escúchelo, yo tengo que ver, que entender que por mi pecado, que por mis mentiras, que por mis costumbres, por mis malas actitudes, ojo, es como si yo estuviera sacrificando hace 2000 años yo a mi Mesías, a mi Dios, a mi Salvador, a mi Redentor. Y eso es lo que yo debo entender, entregarle. Eso no es perdóname, perdóname, amén, me voy. Gracias, Dios mío, soy limpio. No, es perdóname y reconocer mi pecado, mirar al Mesías, mirar sus manos atravesadas en la cruz del Calvario, mirar sus pies atravesados en la cruz del Calvario, mirar sus sienes que llevó la corona de espinas, que significan, que simbolizan toda la barbaridad de pensamientos que dejo entrar a mí, las manos atravesadas, todas las maldades, robos, hurtos, traiciones que he cometido con mis manos, que simbolizan sus pies, simbolizan los caminos de pecado que yo he seguido, que simboliza la lanza que le atravesó el pecho, todo lo que yo dejo permanecer en mi corazón, pasiones desordenadas. Pidió agua y ¿qué le dieron? Vinagre, y que mis palabras son el vinagre que nunca lo satisface, sino son palabras de ego, de mentira, de vulgaridades. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener claro. Entonces, toda persona que usa así la sangre del cordero en el arrepentimiento, es más fácil cambiar, porque nos hace conscientes para no volver a caer. Pero si yo me lo tomo como que es una fiesta que tomemos vino, comamos pan sin levadura y se acabó, no es eso, es conciencia. ¿Por qué conciencia? Porque siempre, si usted lee la escritura, Dios, el Dios de Israel, el Todopoderoso, el Creador, siempre ha querido que nosotros seamos conscientes de nuestros actos. Eso es salvación, que yo antes era inconsciente y ahora soy consciente de mis actos. Amén. Espero que sea amén. Entonces, seguimos. Ahora, luego dice que ellos tomarán esa sangre y la pondrán en los dinteles de las casas. ¿Por qué? Esto es, por eso Pesach significa pasar, que el ángel destructor no tocaría la sangre del cordero, sino que él pasaría por alto y esas casas de los primogénitos israelitas fueron guardados, protegidos y no murió nadie. Pero todas las casas de los egipcios, todos los primogénitos murieron. Entonces, esto es súper importante para los que no saben, mucho de cultura hebrea. Les voy a regalar un datito que sé.
Ustedes sabían que la forma en que murieron fue que un vapor se desplegó por toda la tierra de Egipto. Escúchenlo bien. Los primogénitos normalmente dormían a la altura a una altura, digámoslo, de más o menos 40-50 centímetros. Por eso las camas tienen esas alturas. Una cama tiene que tener esa altura. ¿Usted sabía por qué? Porque lo que pasó en ese tiempo fue que los primogénitos dormían a ras del suelo y pasó un vapor que fue matando a todos los que dormían a ras del suelo, y aún de los animales, los primogénitos murieron y amanecieron muertos. Y todos los que dormían a más o menos una altura de 40-50 centímetros no murieron. Entonces, esos son datos que muestra la cultura hebrea de las costumbres para ellos, porque para ellos estar más cerca de la tierra era estar más cerca del padre o más cerca del progenitor. ¿Por qué? Porque como la palabra progenitor viene también tiene unas raíces en hebreo que simboliza germinación, y por eso en la tierra es donde sale la germinación de las plantas o de las semillas. Hasta ahí. Bueno, ahora sigue lo siguiente. Y dice, no, ahora luego dice, él da unas órdenes que no se debía hervir el cordero. Dice acá nuestro Dios, nuestro Rey, y dice que no se debería hervir, sino que debía asarse. ¿Por qué? Escúchenlo bien. Porque hervir es un símbolo de descomposición, y el Mesías no iba a ser descompuesto, y tenía que ser quemado o asado para comer. Entonces lo que se sobraba en los sacrificios se quemaba, pero normalmente estos sacrificios se sacaban en piezas y se tenían que asar completamente. ¿Por qué asar? Porque simboliza que el cuerpo del Mesías, el fuego del Espíritu Santo, quemó todas las impurezas. Por eso no se podía hervir como en una olla y decir, es que me gusta cocinado. No, tenía que ser como lo instituía, como lo establecía nuestro Creador, porque todo tiene una simbología en la Pesaj, en la Pascua. Amén. Bueno, entonces esto habla de purificación del cuerpo del Mesías. Y ustedes no han leído que la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, nos dice que el cuerpo del Mesías es la iglesia del Cordero. ¿Qué quiere decir la iglesia? Los nuevos que se adhieren al pueblo de Israel. Los últimos que se añadirán en los últimos tiempos al cuerpo del Mesías son el nuevo Israel. Y entonces, por eso este símbolo significa que aún la iglesia, ojo, va a ser pasada por fuego. ¿Y qué significa fuego? Que va a ser purificada mediante prueba. ¿Para qué? Porque imagínense, el Padre Celestial no va a casar a su santo Mesías pues con cualquiera. Tiene que ser santa, pura, limpia y sin mancha. Así se habla de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, ¿no? El Israel que se está formando ya varios años, lleva todo mundo volviéndose al Rey, al Señor, al Adón, a buscar su palabra, a obedecerla. Bueno, entonces seguimos. Aquí viene una enseñanza muy bonita en el versículo 11, porque el 10, el del 9 al 10 era que hablaba de cómo comerlo. El versículo 11 dice, aquí está cómo han de comerlo, con cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano. Imagínate comer así. ¿Por qué pedía nuestro Rey, nuestro Creador, que comieran así? Porque Él nos pedía, era una simbología de que, escúchenlo, si uno come en la casa,
¿Cómo se cena en la casa? Normalmente los que están trabajando llegan, se ponen sandalias, se quitan los zapatos, se ponen ropa cómoda, ¿verdad? Y se cena, cena en la noche, cena en la tarde, ¿no? O lo que en otros países se llama la comida, ¿no? ¿Sí es la comida? La comida, sí, la comida. Entonces, vale. Entonces, nosotros debemos entender que nuestro rey dice, para la fiesta de la Pascua no van a comer comoditos, sino van a comer con las sandalias puestas. Van a comerlo con los cintos. ¿Qué son los cintos? O sea, listos con sus espadas en su cintura. Ojo con esto. Y luego dice que también tendrán su vara. ¿Qué simboliza esto hoy en día? Que nosotros los hijos del soberano, los hijos del rey, ojo con esto, nosotros tenemos que celebrar la Pascua listos para guerrear, listos para huir, listos para evangelizar, porque las sandalias significan el camino que yo cojo. Y por eso Él dice que Él ha hecho nuestros pies como de siervas para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos que estar listos. ¿Por qué con las espadas, con los cintos ceñidos? Porque nosotros tenemos que presentar defensa del Evangelio, pero no solo defensa del Evangelio, sino defensa de nuestra fe, y no solo defensa de nuestra fe, sino guerrear contra todo lo que se llama pecado. Entonces ve lo trascendental de esta parte, que nuestro Dios ha hecho de nosotros. Por eso habla por medio del apóstol Pablo, del Rabí Shaul, habla que nosotros somos unos militantes, que somos guerreros, que nosotros debemos estar, lo que enseña Efesios 6, vestidos con la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Armadura no existiría si nosotros no fuéramos a pasar una prueba, si nosotros no tuviéramos que pasar tribulaciones, angustia, desnudez, miedo, hambre, ¿no? Lo que dice en Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Muerte, destrucción, hambre, peste. Como está escrito antes, por todas estas cosas somos más que vencedores. Y nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que es en el Mesías. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que entender, que esta fiesta se celebra bien vestidos, en el sentido estar listos y preparados. ¿Por qué? Porque nosotros los hijos de Dios son los que debemos estar apercibidos de los tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos la escritura en nuestras manos. Cerca de nosotros está la palabra por la cual podemos alcanzar el conocimiento de nuestro Adón, de nuestro Dios. Amén. Y dice, pero se lo comerán apresuradamente. Bueno, pero la vara que era símbolo, es que esto ya lo estudiamos en casa. En estos días. La vara es un símbolo ¿de qué? De fortaleza. La vara para los pastores era un símbolo, tenía dos simbologías la vara. ¿Qué simbologías tenía la vara? La vara servía para atacar a todo el que atacara al rebaño. La vara entonces es un símbolo de ¿qué? Un arma de defensa. Pero la vara tenía otro simbolismo, otro significado. ¿Y cuál es ese simbolismo? Símbolo de ayuda, símbolo de servicio. ¿Por qué? Porque cuando una oveja se perdía, ¿quién tenía que ir a buscarla y aguantar hasta donde estuviera la oveja para irla a buscar? Pues el pastor. ¿Y la vara qué es? Apoyo del pastor, ¿no? Es el apoyo del pastor, es la que donde se sostiene el pastor, eso es la vara, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo veamos, ¿no? Estas partes son vitales que las entendamos, porque nosotros no lo hemos visto. Revísalo tú. Entonces, algo que nosotros muchas veces no nos damos cuenta es estos pequeños matices. ¿Y qué pasaba también? Algunos han oído hablar de la vara como cayado. ¿Qué es un cayado o un cayato? Un cayato es una vara, es un trozo de árbol, una rama de árbol escogida que tiene una curva.
¿Y por qué tenía? Por eso se representa muchas veces al Mesías, a Jesús, se representa como con un cayado. El cayado simboliza, ojo, no solo poderse sostener el pastor, sino significa un instrumento de ayuda para cuando las ovejas caían, se iban a caer a precipicios, caían en zanjas. El cayado era para sacarlas de allí, porque el cayado se le enganchaba en el cuello o en los brazos al animal y se sacaba de donde había caído. Eso es algo. Entonces tiene esos dos símbolos. Símbolo para coger un lobo y cogerlo a palo, ¿no? Porque vino a matarme mis ovejas, o a perseguirlo, ¿no? Y le tiro así sea la vara. O sea que como dicen, le dio como a... O sea, lo castigó, ¿no? Si venía, por eso es que, por ejemplo, David, que era también, era un hombre, David era un hombre que también era pastor de ovejas, y dice que él mató muchas veces leones y lobos, imagínense. Entonces, y él como, ¿qué tenían para defenderse los pastores? Pues el cayado, y para fortalecerse muchas veces, para ellos estar cuando estaban rendidos largas temporadas con sus rebaños. Pero una cosa muy importante, ustedes sabían que muchos pastores, cuando habían pequeñas ovejas que eran muy brinconas, se escapaban aquí, allá, tenían que aplicar un método que a mucha gente no le gusta. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Como eran pequeñas y tiernas, y ellos decían, esto no parece una oveja, parece un cabrito. Se me escapa allí, se me escapa allá, se me va por un sitio, se me va por otro. Entonces ellos aplicaban algo que era muy bonito, pero muy doloroso. Y ellos cogían y con el cayado, ojo, con el cayado, con la vara, cogían una de sus manitos, la apretaban y le partían una mano o una patica. ¿Por qué? Porque esa práctica, ¿por qué se realizaba? Porque el pastor prefería, o sea, quebrarle una pata a su oveja, escúchelo, luego la sanaba, la curaba, se la entablillaba, y prefería cargarla él que no que esa oveja se le perdiera y cayera, o viniera un lobo, un zorro, cualquier cosa, se la llevara, un león la cazara y se la perdiera. Ellos preferían cargarla y esperar a que curara. Y en ese transcurso herida, mientras sanaba la oveja, ¿qué ocurría? Ocurría el milagro, que la oveja maduraba y entonces aprendía a estar en los brazos de su pastor, y entonces así no volvía a escaparse nunca, sino se volvía una oveja fiel. Eso es hermoso. Por eso es que nuestro rey a veces permite circunstancias que nosotros decimos, pero Dios mío, ¿dónde estabas? Y él estaba diciendo, yo haciendo mi trabajo. Tú, yo no sé, pero yo hago mi trabajo. Y muchas veces nos ha quebrado las patas, ¿no? Por estar donde no debemos, y vienen enfermedades, vienen situaciones, y no sabemos que es que el pastor de pastores está quebrando a la oveja. ¿Para qué? Para tenerla cerca. Por eso escúchenlo, ahí se aprende algo. Todo el que cuando es quebrado vuelve al Mesías es una oveja. Todo el que es quebrado y se aleja del Mesías nunca fue oveja, fue un cabrito. Amén. Perdón. Creo que vamos a dejar la enseñanza hasta aquí, porque ya son 50 minutos. Nos faltaba, dice el Pesaj, bueno, el Matzah, pero vamos a hacerlo con la representación. Pero lo vamos a hacer con la representación de la cena. Amén. Aquí para que tuviera unos niños. Entonces vamos a dejar hasta ahí.